tal? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión del seminario de investigación del posgrado en Ciencias y Tecnologías de la Información. Ya lo he dicho a lo largo de este trimestre que en esta temporada estamos buscando otras formas de entender el trabajo con las tecnologías de la información, y me parece que nos estaba faltando este enfoque que hoy nos viene a presentar nuestra invitada. Me da mucho gusto recibir a una colega y amiga con quien tenemos varios proyectos por ahí en curso, y que además a mí me ha permitido entender de otra manera el trabajo de docente en la universidad. Como es costumbre, voy a comenzar saludando y leyendo la semblanza de nuestra invitada del día de hoy, y se trata de la doctora Rafaela Blanca Silva López. Ella es profesora investigadora de tiempo completo de la UAM Unidad Lerma, con 32 años de servicio. Ella es ingeniera en electrónica, concluyó su maestría en ciencias de la computación, también en la UAM Azcapotzalco, y luego realizó sus estudios del doctorado en sistemas y ambientes educativos en la Universidad de Guadalajara. Fue coordinadora del campus virtual de la Unidad Lerma entre enero del 2016 hasta julio del 22, y actualmente es la directora de la división de CBI, Unidad Lerma, desde julio del año pasado. Ha sido, entre otros reconocimientos que ha obtenido, ha sido merecedora del premio a la docencia en varias ocasiones, tanto en la Unidad Lerma como en Azcapotzalco, y recientemente la NUYES la distinguió con el premio a la innovación en las prácticas docentes. Blanca, ya lo dije, es un gusto tenerte con nosotros. Bienvenida, adelante, por favor. Sí, muchas gracias, muy buenos días. Pues para mí es un placer y un gusto estar el día de hoy con ustedes. Y bueno, vamos a empezar con esta charla. En cualquier momento, si tienen alguna pregunta, pueden interrumpirme. Bueno, vamos a platicar este rato de un tema que considero fundamental y que está un tanto ligado a las cuestiones de su posgrado, que viene a redundar en las tecnologías de la información como un detonante de la innovación educativa. Y bueno, de inicio, es evidente que la pandemia produjo cambios disruptivos en las formas de trabajar, en las formas de vivir, en las formas de relacionarnos y, por supuesto, en las formas de aprender y de enseñar. Y esto nos lleva a una aceleración de una transformación digital que ya desde hace más de 10 años venía realizándose. Sin embargo, quisiera mostrarles algunas cuestiones de inicio de Internet, ¿no? Algunas estadísticas de Internet. En esta gráfica podemos ver los usuarios de Internet en el área urbana y en el área rural. Y podemos ver que hay una desigualdad, ¿no? Una desigualdad de oportunidades de los que vivimos en la ciudad contra los que viven en lugares rurales. Y bueno, ¿por qué inicio desde este punto? Porque debemos entender que aunque las tecnologías de la información nos brindan muchos beneficios, también producen desigualdades en nuestro entorno. En cuanto a usuarios de Internet por tipo de uso, aquí me gustaría que observemos específicamente voy a subrayar algunas cosas, que veamos específicamente algunas cuestiones, ¿no? ¿Para qué usamos más Internet? Para comunicarnos, o al menos es un alto porcentaje, ¿no? Para buscar información, también tenemos porcentajes altos.
para entretenernos, y el siguiente nivel o el siguiente rubro precisamente es para apoyar la capacitación o la educación. Noten que el uso de Internet cada vez es más demandante y precisamente en el posgrado ustedes están buscando mecanismos, algoritmos, protocolos que permitan agilizar y tener una alta disponibilidad en los servicios, en la información y por supuesto en el acceso a Internet. Ahora, ¿cómo está la distribución de usuarios de Internet por entidad? Ustedes notarán que en la Ciudad de México tenemos la mayor cantidad de usuarios de Internet. La media nacional está en un 75.6%. En el Estado de México, que es donde está la UAM Lerma, bueno, tenemos un 81.8%, pero bueno, evidentemente, y vean los colores del mapa, cómo se van degradando, y quien tiene menos acceso a Internet es el estado de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, que son los estados del sur y que son los más pobres también, ¿no? Bueno. Ahora, usuarios de Internet según su equipo de conexión. Nosotros podríamos pensar que pues debería de haber muchas computadoras o la gran mayoría de usuarios debería estar utilizando Internet a través de la computadora, pues no es así. En realidad, todos utilizamos nuestro smartphone para conectarnos a Internet. Y esto tiene una característica importante que debemos aprovechar en el ámbito educativo. Todo mundo, vean, el 96.8%, sin importar su nivel social, tiene en la mano un celular. En resumen, vean, podemos ver que los smartphones se han convertido en el dispositivo electrónico que se conecta a Internet y que más utiliza Internet. Y después de él, bueno, vienen algunos otros. Esto, vean, es el cambio que se ha venido dando del 2017 al 2021. En el 2017 todavía hablábamos de un 33.1% de uso de computadora de escritorio, pero ahorita solo es el 15.4%. Una computadora portátil, que era el 42%, que era más alto que el de la computadora de escritorio, se ha reducido a un 31.8%. ¿Ok? Y bueno, ha habido un crecimiento importante en el uso del smartphone. Ahora, ¿qué problemáticas tiene nuestra universidad en este momento? En el 2019, estos son datos del 2019, tuvimos 95,981 aspirantes de nuevo ingreso a la UAM. De estos aspirantes, solamente se aceptaron 13,255. Y ahí en la gráfica, bueno, en el árbol, estoy mostrándoles el número de alumnos que solicitaron ingreso y el número de alumnos que fueron aceptados en cada unidad. Esto implica que 82,726 alumnos quedaron rechazados. Y esto nos muestra, por un lado, que a veces no valoramos como estudiantes la oportunidad que tenemos de estar en la universidad y no la aprovechamos. Y tampoco nos damos cuenta del gran talento que tenemos por ser también uno de esos 13,255 aceptados, ¿no? Sin embargo, también queda una pregunta por contestar, ¿no? ¿Qué hacemos para brindarle una oportunidad de calidad de educación a más jóvenes de nuestro país? ¿Qué pasa para 2021? Vean, en 2021 el número de alumnos aspirantes de nuevo ingreso disminuye de forma considerable.
Y el número de aceptados también disminuye de forma considerable, es decir, hubo muchos alumnos que no alcanzaron los puntajes para poder ingresar a la universidad. Entonces tenemos menos aspirantes, menos aceptados. Para 2023 estos números se están incrementando en cuanto al número de aspirantes. Sin embargo, esto también es un reflejo de el impacto que se tuvo con la pandemia. Dentro de la UAM, específicamente con el doctor Ricardo Marcelín, hemos trabajado en un proyecto que se denomina UEAs Compartidas, cuyo objetivo general es ofrecer una oportunidad de calidad educativa a más jóvenes y al mismo tiempo poder abrir el abanico de oportunidades a los estudiantes en este momento de licenciatura que están cursando UEAs en su unidad y que pueden tomar UEAs con profesores de otras unidades. Este proyecto tiene como objetivos específicos, primero, fomentar la colaboración y, bueno, por supuesto, ampliar la cobertura que tenemos, fomentar la colaboración interunidades, optimizar nuestros recursos físicos y humanos, tener una oferta educativa en modalidades alternativas y, bueno, por supuesto, pensar en tener planes y programas de estudios interunidades. ¿Qué se pretende con este proyecto? Bueno, fundamentalmente fortalecer, como les decía, la colaboración, crear recursos educativos, tener repositorios de recursos educativos abiertos, poder replicar este modelo en diferentes licenciaturas y divisiones, poder realizar un trabajo transdisciplinar y también busca mejorar la infraestructura tecnológica que tenemos en la institución. Por supuesto, no estamos partiendo de cero, ya contamos con algunas cosas. Tenemos aulas virtuales en todas las unidades con diferentes plataformas. Ya vimos que el uso de dispositivos móviles pues es muy común contar con este tipo de tecnología. Perdón. Tenemos algunas herramientas tecnológicas, utilizamos Zoom, utilizamos Moodle o Sakai, Classroom, la suite de Google o la suite también de Microsoft, ¿no? Y bueno, existen ya muchos recursos educativos existentes y simuladores que utilizamos. Ahora, todo esto nos lleva también a pensar o a reflexionar en otro punto, ¿no? ¿Qué pasa con las habilidades del siglo XXI? Y yo les preguntaría a ustedes, si no me contestan ahorita, al rato que entremos en la sesión de preguntas y respuestas, pues sí quiero que me contesten y lo vayan pensando. Las habilidades del siglo XXI nos demandan tener formas para poder saber reflexionar. ¿Qué maneras de reflexión o qué formas de reflexión tienen? Tener maneras de pensar, de trabajar, de comunicarte, contar con herramientas para trabajar, tener maneras de convivir en el mundo. Y fíjense, en esto que le estoy platicando, estamos pensando en el ser, en el hacer, en el interactuar. Cuando ustedes vayan al mercado laboral, los empleadores les van a solicitar o les van a demandar que tengan ciertas actitudes y ciertas habilidades que les permitan hacer estas 6 cosas. Entonces, si tienen una hojita, vayan pensando qué mecanismos utilizan para reflexionar, si en realidad reflexionamos o no, qué mecanismos o qué formas tienes para pensar, en qué momento piensas. Podríamos pensar que todo el tiempo pensamos, pero no necesariamente. A veces estamos en automático. ¿Cómo trabajamos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo nos comunicamos? ¿A través de qué nos comunicamos? ¿Por qué razón es muy dado que no encendamos nuestra cámara o que no queramos hablar por nuestro micrófono? ¿Qué herramientas digitales tienes para el trabajo? Necesito que vayan pensando.
y al final me respondan esto que le estoy preguntando. Bueno, al mismo tiempo, necesitamos en la universidad desarrollar habilidades para aprender a innovar. Innovar es una palabra importante que también es fundamental para el empleador. ¿En qué momento o de qué manera o a qué nivel tengo desarrollada mi creatividad, mi pensamiento crítico? ¿Cuál es mi capacidad para resolver problemas? ¿Cuál es mi capacidad para comunicarme y colaborar? ¿Cómo está mi razonamiento? ¿Cómo está mi pensamiento lógico? Estoy realizando una metacognición, es decir, soy consciente de que estoy aprendiendo y soy consciente de qué y de cómo estoy aprendiendo. A veces no, o por lo general no. Ok. A partir de esto, quisiera comentarles que existe una cantidad impresionante de herramientas que nos pueden ayudar también a desarrollar muchas de esas habilidades que les comenté. Entonces, les voy a presentar esta información que llamamos Kit de Herramientas UAM, que fue desarrollado en conjunto con alumnos de Servicio Social aquí en la UAM Lerma y alumnos de Azcapotzalco y de Lerma, que realizaron un trabajo de investigación y catalogaron herramientas que existen en la red y que están disponibles para realizar trabajo y también desarrollar cierto tipo de habilidades cognitivas. Entonces, vamos a platicar de algunas herramientas que se utilizan o se pueden utilizar en el salón de clases, que nos sirven para realizar actividades colaborativas, que nos permiten realizar investigación, algunas otras que nos permiten organizar la información. Tenemos también las plataformas de aprendizaje. Tenemos muchas actividades lúdicas, hay muchas herramientas que nos permiten crear juegos y el aplicar esta parte de gamificación es también importante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Realizar presentaciones, crear videos y audios y bueno, otras herramientas. Entonces les voy a pasar una lista considerable de herramientas. A mí me hubiera gustado poder meternos a algunas de estas, pero bueno, el tiempo es reducido, pero sí les pediría que en algún momento lo hagan. Esta presentación se la voy a dejar al doctor Ricardo para que se las comparta y si les interesa, bueno, puedan buscar y jugar con algunas de estas herramientas. Herramientas que se pueden utilizar en el salón de clases. Evidentemente, todas las plataformas LMS, las plataformas de gestión del aprendizaje como Moodle, como el mismo Classroom, como Sakai o Shani aquí en la unidad Lerma y algunas otras, ¿no? Hay herramientas que nos permiten crear juegos y test. Kahoot es una herramienta muy utilizada que nos permite interactuar en el aula con los alumnos a través de preguntas. Lo mismo hace Socratic y bueno, las demás que vienen enumeradas. Para la realización de presentaciones, una muy utilizada desde hace muchísimo tiempo es Prezi. Sin embargo, hay otras interesantes como Mentimeter, no sé si la han utilizado. Esa nos permite crear nubes de conceptos. Se puede lanzar una pregunta, los alumnos contestan con una palabra y entonces se puede ver la tendencia de las respuestas que están dando nuestros estudiantes. Para la creación de audios y videos, bueno, el más utilizado es OBS. Sin embargo, hay muchas otras herramientas que nos permiten hacer edición de video o hacer animaciones. Varias de ellas son gratuitas. Y bueno, de hecho, si ustedes notan, estas herramientas al final tienen una letra. Esa letra nos indica si la plataforma o la herramienta es descargable, si es una aplicación o si la utilizamos en línea. Y por otro lado, también nos dice si requiere de un pago por licencia, si es libre o si es una herramienta de Google.
¿ok? Entonces estos simbolitos que vienen como viñetas tienen una representación, nos están dando información de las herramientas que se les están presentando en este momento. Por otro lado, tenemos también pizarras colaborativas, herramientas para diagramar y también herramientas para llevar el control o la gestión de un proyecto. Estas pizarras colaborativas creo que durante la pandemia muchos las estuvimos utilizando. Una de ellas que a mí me gusta mucho utilizar es Padlet. Si pueden, creen su cuenta. Esa sí me gustaría mostrárselas al rato y mostrarles algunas otras. Miro también la he utilizado. Estas nos permiten crear espacios colaborativos en donde todos pueden participar, pegar post-its, poner imágenes, poner links, compartir documentos. Miro es parecido a Padlet, pero Miro es mucho más completa. Miro es como una gran sábana en donde cada quien va construyendo o va integrando la información que se le va pidiendo y también es para trabajo colaborativo, ¿no? Igual Trello. Hydro es una pizarra también muy interesante porque esa nos permite poner o colocar ecuaciones matemáticas de muy alta calidad. Y hay veces, por ejemplo, los matemáticos, bueno, son los que principalmente desean que eso ocurra cuando estás utilizando alguna herramienta, ¿no? Estas herramientas son interesantes, les recomiendo revisarlas. Para crear diagramas y muchos tipos de diagramas, está Kahoot, está Lucidchart y hay muchas otras, ¿no? Estas herramientas tanto nos sirven para la parte de crear diagramas como para la parte de gestión de procesos. Y aquí, bueno, aunque no viene especificado, también tenemos el Open Project, que nos permite hacer algo equivalente al Project de Microsoft, pero desde una herramienta gratuita sin costo. Existen otras herramientas que nos sirven para cuestiones de investigación, como cuáles, bueno, como aplicar encuestas, como hacer análisis de textos, crear mapas de calor, crear audios o migrar audios a texto y texto a audio, hacer análisis de audioespectros, reconocimiento de imágenes, diseño experimental, gestores de referencia y sistemas de antiplagio. Y bueno, este trabajo se realizó antes de que viniera el boom del chat GPT, pero bueno, en esta lista debería de estar también como número 1, porque seguramente ya lo han utilizado y es una maravilla para hacer muchas cosas. Y debemos aprovechar este tipo de herramientas en la educación también. Bueno, y aquí viene ya el desglose de algunas de estas herramientas. Herramientas que nos sirven para crear encuestas, herramientas para análisis de texto, y igual vienen marcados los que son más utilizados, herramientas para crear mapas de calor, herramientas para hacer conversiones de texto a audio y de audio a texto. Se tienen también, bueno, herramientas para el análisis de audioespectros, para el reconocimiento de inglés, para hacer diseño experimental. Hay muchas páginas en internet que tienen simuladores de muchas cuestiones, principalmente de ciencia básica. Hay herramientas que nos sirven para llevar un control de las referencias cuando estamos trabajando en una investigación documental o bibliométrica y que seguramente ustedes las han de estar utilizando ya algunos gestores de referencias y también sistemas antiplagio para cuidar lo que estamos escribiendo, ¿no? Y más ahora que el chat GPT es un ente que está inmerso en todo este contexto. Y bueno, existen otras como el manejo de mapas,
como editores de PDFs, etcétera. Bien, otro bloque de herramientas son los que nos permiten organizar contenidos, tener acceso a página web, tener tableros de indicadores y algunas otras herramientas. Y de estas, bueno, vean, aquí se listan algunos organizadores de contenido, páginas web y bases de conocimiento. Seguramente ustedes han de estar usando el GitHub, gestión de proyectos, algunos tableros que podemos utilizar en la red también, configurarlos y utilizar en la red. Y bueno, hasta aquí mi plática es muy rara, como estarán viendo. Estoy tocando como que varias aristas de lo que a fin de cuentas a lo que quiero llegar. Y ahora yo les pido algo, ¿no? Les pido que sueñen con un futuro cercano que quisieran tener. Ustedes que son alumnos de la UAM de posgrado, ¿cómo sueñan a la UAM en 1 año, en 5 años, en 10 años? Sé que para entonces seguramente ya no van a estar en la UAM, pero ¿cómo sueñan la universidad? ¿Cómo sueñan la educación superior? Nosotros tenemos sueños también, ¿no? Y digo nosotros porque en esto, como comentaba hace un rato el doctor Ricardo, tenemos algunos proyectos compartidos. Nosotros consideramos que la UAM necesita hacer un cambio de paradigma y que necesita moverse hacia la digitalización. Digitalización de muchas cosas. Digitalización de documentos, digitalización de servicios administrativos, automatización de servicios académicos, soñar con tener nuestras plataformas LMS interconectadas a recursos, a repositorios de recursos educativos abiertos, contar con un plan de difusión digital, aprovechar todas las tecnologías de la información y, ¿por qué no?, pensar que también los alumnos de posgrado desarrollen o construyan herramientas que nos permitan hacer esa transición hacia una digitalización dentro de la institución. Y aquí voy a referirme a un proyecto muy particular en el que estamos trabajando. Estamos pensando en construir un sistema de gestión del aprendizaje distribuido que esté interconectado con repositorios de recursos educativos abiertos, de tal manera que los profesores pudiesen tener a la mano diferentes recursos y esos recursos pudieran sumarlos para crear sus aulas virtuales de una manera, pues digamos que eficiente, y al mismo tiempo esas aulas virtuales estén compartidas y que si yo estoy en la unidad Lerma y veo que hay una aula que es de mi interés y que está en Iztapalapa, yo pueda de una manera relativamente sencilla tener esa misma aula y compartirla en Lerma o viceversa. Y por supuesto, pensar que nuestros estudiantes van a acceder a estas plataformas desde su smartphone. Y esto implica, o sea, esto tiene muchísimas implicaciones, ¿no? Por un lado, pensar en tener sistemas informáticos que nos permitan esta interconexión de recursos educativos con un aula virtual y que además eso esté distribuido en diferentes unidades, en diferentes campus dentro de la UAM. Y esto nos permita, número uno, compartir contenidos digitales. Eso es algo importante. Ese es un primer gran objetivo, ¿no? Que nos permita también compartir actividades de aprendizaje, que nos permita compartir aulas virtuales. Y esto nos puede llevar a homologar lo que estamos impartiendo a nuestros alumnos. A veces el alumno no quiere tomar una materia si le está dando el profesor X y se espera hasta que la dé el profesor Y.
Entonces, lo ideal sería que todos los profesores tuviéramos una cierta homologación de lo que enseñamos y de la forma en que enseñamos, para que los alumnos aprendan lo que tengan que aprender sin importar con quién se inscribe. Y bueno, adicionalmente, la idea es que esto que hagamos sea replicable, que se pueda aplicar en otros contextos educativos e inclusive en contextos que no son educativos. Imagínense una empresa que tiene que capacitar a sus empleados y que requiere también estar estructurando y ensamblando de manera inmediata sus cursos para que los empleados los tomen de manera autodidacta. Un sistema de estos podría resolverles muchísimos problemas y ahorrarles una cantidad impresionante de dinero. Por supuesto, esto implica pensar en la interconexión de sistemas de gestión del aprendizaje. Pero además, y algo fundamental, necesitamos tener o contar con un sistema de almacenamiento masivo que nos permita estar almacenando estos recursos educativos. Manejar grandes volúmenes de información, y más aún cuando se trata de recursos educativos, nos lleva a la necesidad de tener alta disponibilidad, de saber que en cualquier momento nuestros estudiantes van a poder tener acceso en la nube a los recursos que nosotros estamos integrando en nuestras aulas virtuales. En este momento estamos trabajando en el diseño de una arquitectura tecnológica que precisamente habilite esta interconexión entre los LMS y los repositorios institucionales que almacenan recursos educativos abiertos. Y por supuesto, en la parte de abajo estamos pensando en tener esos mecanismos de almacenamiento masivo. Seguramente muchos de ustedes están trabajando en algunas temáticas relacionadas con alguno de los conceptos que les estoy comentando en este momento. A esto le sumamos que tenemos una cantidad impresionante en la red también de recursos, de herramientas que también se pueden integrar en las aulas virtuales, ¿no? Yo puedo estar jalando diferentes herramientas, estarlas integrando en mis aulas virtuales. De pronto, esto se convierte en un mundo de información que demanda una organización, una estructura y también una infraestructura adecuada para poder trabajar con esto. Y poder pensar en algún momento tener licenciaturas incluso que se puedan impartir en línea o que sean semipresenciales. Y bueno, evidentemente, yo también sueño que nuestras instituciones de educación superior en el país en algún momento se conviertan en centros de desarrollo de talentos, que sean centros en donde haya un desarrollo comunitario y social que beneficie a la comunidad cercana y que resuelva problemas sociales. También se requiere de centros de desarrollo tecnológico y precisamente su posgrado es un centro de desarrollo tecnológico. Incluso tener centros de desarrollo tecnoeducativo de la institución, ¿no? Y para hacer esto, pues necesitamos hacer una reingeniería de nuestros planes de estudios, tener una nueva pedagogía, utilizar todas estas herramientas que les platiqué, pensar en las habilidades del siglo XXI que los alumnos deben de tener para poder insertarse adecuadamente en el mercado laboral. Indudablemente, contar con una infraestructura tecnológica donde tengamos anchos de banda adecuados, porque luego nuestros servicios de red en las unidades no son tan buenos como quisiéramos o no tenemos el equipamiento suficiente y eso pues precisamente también limita los alcances que podemos tener en los escenarios que les he comentado, ¿no? Y crear, por supuesto, nuevos espacios de aprendizaje experimental en donde
rompamos también los paradigmas de las aulas. En todas las aulas tenemos una silla enfrente con un escritorio para el profesor y todos los alumnos como soldaditos formados en sus butacas con una paleta frente a él. Y creo que incluso el espacio donde estamos aprendiendo y enseñando debería de tener un cambio disruptivo que nos transforme ese entorno y que rompa los paradigmas anteriores con los que hemos venido trabajando. Bueno, eso es lo que quería compartirles y bueno, me gustaría ahora que iniciáramos una charla en donde podamos interconectar o entrelazar estos temas que traté de platicarles de forma muy breve y que podríamos, bueno, discutir en este momento. Bueno, primero que nada, Blanca, pues muchas gracias por tu presentación. Yo considero que es muy relevante si tomamos en cuenta que muchos de los que pasamos por un posgrado, me incluyo a mí, por supuesto, te incluyo a ti, pero también incluyo a los compañeros que nos acompañan, ya sea que por elección propia, por un asunto de vocación o porque la vida nos llevó por esos caminos, pero nos dedicamos a la docencia. Y como tal, yo creo que es muy importante tener a la mano un inventario de las herramientas, pero también considerar esto que tú nos acabas de señalar, ¿no? Que la docencia en el siglo XXI se tiene que reinventar, ¿no? No podemos, como tú lo mencionas, no podemos pensar en el profe, y digo con todo respeto, porque además de todo, yo no solo le guardo respeto, sino les guardo mucho cariño a los profesores desde pues iba a decir desde la licenciatura, pero no, a todos mis profes desde el kinder, ¿no? Sí. Pero las cosas cambiaron, ¿no? Las cosas cambiaron. Algo que aprendimos durante la pandemia y que tú bien señalaste, tenemos por ahí una generación, ahorita te digo, me parece que es la generación de Anayeli, en la que también está por ahí Carmen, Rodrigo y Alberto, que la pandemia los orilló a tomar absolutamente todas sus clases Sí. en línea, ¿no? Y además son una gran generación, pero curiosamente me parece que, me corrigen por favor Anayeli y Rodrigo, pero creo que jamás estuvieron sentados en el mismo salón, ¿no? Sí, Este, no, de hecho no conozco a ninguno físicamente. No nos ¿Ves? conocemos en persona. Sí. Y la otra vez me dijo Alberto, ay, ahí va Nayeli. Pues sí, pues es tu compañera. Sí, doctor, pero es que nunca la había visto en persona. Ajá. Claro. Y precisamente por eso es que yo les comentaba hace un ratito de pensar, de reflexionar en esas habilidades del siglo XXI, Ujú. que, que son fundamentales y que por supuesto, algunas durante la pandemia las desarrollamos de manera impresionante. Yo a los alumnos, a mis alumnos, les aplico un pequeño cuestionario para que ellos descubran todas las habilidades que han desarrollado y de pronto es impresionante, o sea, todo lo que avanzaste durante la pandemia, sin embargo, nuestras cuestiones de comunicación y socialización se vieron terriblemente restringidas y tenemos que reactivarlas, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, ahí tenemos la manita levantada de Sergio. Él es estudiante de doctorado, pero además entiendo yo que ya ha realizado algunas tareas de docencia, ¿no? Entonces, será muy interesante lo que nos pueda preguntar Sergio. Adelante, por favor, Sergio. Muchas gracias, profesor. También muchas gracias a la doctora Rafaela por la presentación. Bastante, es un panorama muy general, vaya, de todo esto que hemos tenido que aprender a utilizar. Digo, aprender porque también me incluyo que pues, la pandemia nos tomó desprevenidos a todos en ese sentido y nos hizo innovar y realmente aprender
la utilización de herramientas y recursos que pues, ni siquiera sabíamos que existían, vaya. Bueno, mi pregunta va un poco en sentido del lado, yo recuerdo, bueno, de hecho, cuando comenzó la pandemia, justo yo estaba trabajando como ayudante en el posgrado de Ciencias y Tecnologías de la Información. Estaba colaborando con el doctor Enrique Rodríguez. Y de hecho, nosotros estuvimos colaborando también con la unidad Lerma, sobre todo a la hora de desarrollar algunas herramientas, aulas virtuales, páginas de información de contenido para descarga de aplicaciones y algunos programas que nos pudieran ayudar. Y yo me di cuenta que en muchos casos, pues el aprendizaje fue una curva muy lenta, una curva muy, muy lenta para todos, pero una de las unidades que más rápido avanzó en esto fue Lerma. Yo me daba cuenta precisamente que cuando nosotros estábamos intentando por ahí implementar algunas herramientas, algunas plataformas, pues nuestro ejemplo a seguir era Lerma, porque Lerma ya tenía algo hecho. Entonces, mi pregunta va en el sentido de ¿qué tanto trabajo les costó a ustedes desde la parte pues administrativa, desde luego la parte docente? ¿Cómo fue que tal vez por ahí se pusieron en contacto con el alumnado para lograr ser de toda la UAM, a mi percepción, los que más rápido desarrollaron este tipo de herramientas para lograr que, pues vaya, como yo insisto, que fuera un ejemplo para todos los demás de Lerma lo está haciendo bien? Sí, pues mira, fue mucho trabajo, como tú mencionas, eh, fue una curva complicada para todos. Nosotros estuvimos trabajando desde que se eh, declaró la contingencia sanitaria, empezamos a hacer cursos de capacitación para nuestros profesores, empezamos a enseñarles el uso de muchas herramientas. Ahorita me gustaría mostrarles algunas cuestiones que fuimos recolectando. No, es más, no tengo noción de la cantidad de cursos que impartimos a nuestros docentes. Teníamos un seminario de investigación e innovación educativa donde cada semana teníamos un ponente que nos enseñaba una nueva herramienta, que nos enseñaba cómo evaluar por pares, cómo hacer un caso de estudio, cómo utilizar tal o cual herramienta para activar el aprendizaje estratégico para el estudiante. Bueno, fue una cantidad impresionante de cosas, además de la infraestructura que afortunadamente ya habíamos empezado a construir años atrás y que ya llevábamos también trabajando un poquito en la creación de recursos educativos abiertos. Sí, Ricardo. Dos cosas. ¿Tendrás tú el link de ese seminario? ¿Lo grabaron? ¿Hubo un canal? Fíjense que, y es más, ahorita se los voy a compartir, incluso si les interesa, con todo gusto puedo crear una cuenta para que accedan. Creamos objetos digitales de aprendizaje de todos esos cursos, bueno, de muchos de los seminarios. Les voy a compartir esta pantalla y les voy a mostrar algunas cosas. Sí, por favor. Y igual les puedo crear, como les decía, una cuenta para que todos puedan acceder. Miren, en esta aula, este es un aula, tenemos todos estos temas que se abordaron durante el seminario. Y cada una de estas temáticas nos dimos a la tarea, por ejemplo, esta. Voy a abrirla en una ventana específica. Este es un objeto digital de aprendizaje. Y aquí este tema fue 5 tips para usar la pizarra Jamboard, ¿no? Entonces aquí te explicamos cómo utilizar la pizarra. Entonces viene un pequeño cartel con el resumen de cómo los pasos, digamos, para que te metas y trabajes con la pizarra, cómo empezar a usar la pizarra. Y en cada sección viene un pequeño video donde explicamos o damos respuesta, ¿no?, a esta pregunta, por ejemplo. Y luego además viene la presentación en PDF por si quieres descargarla. Y luego viene igual, ¿no? Cómo ya utilizarla para una temática en específico.
Entonces viene cómo definir el tema y también se dan recomendaciones de cómo definir el tema, de cómo plantear preguntas detonantes, de cómo involucrar al alumno para que empiece a participar. Y además estos fueron talleres muy prácticos porque hacíamos que el usuario o las personas que tomaban el taller usaran la pizarra mientras estábamos explicándoles cómo usarla, ¿no? Cómo preparar la pizarra y vean, en todos los casos viene la presentación además, cómo colocar preguntas orientadoras, cómo configurar el acceso a los permisos, cómo descargar en un PDF todo el trabajo realizado dentro de la pizarra. Y luego, bueno, ya venían algunos ejemplos del uso de esta pizarra, ¿no? Bueno, también se incluían manuales de uso, en donde viene el paso a paso de qué hacer, de cómo usarla, de cómo configurar, etcétera, ¿no? Entonces vienen también manuales, viene este manual de cómo utilizarlo para el aprendizaje por problemas, etcétera. Este es uno de tantos temas. Yo podría evidentemente retomar, perdón, me voy a regresar hasta acá. Podríamos aquí ver cómo diseñar experiencias, era de experiencias de aprendizaje significativo, didáctica de las matemáticas, estuvo muy interesante, cómo usar un portafolio digital, y entonces, bueno, igual, ¿no? ¿Qué retos hay? Y en cada caso viene una pequeña introducción y el video de parte de la plática, porque las pláticas eran igual de 1 hora, hora y media, entonces tratábamos de fragmentar además los videos y ir estructurando la información en estos objetos digitales de aprendizaje. Les dimos cursos a los profes también para que aprendieran a crear este tipo de recursos. Les dimos cursos para usar la plataforma, les dimos cursos para saber cómo evaluar, porque de pronto había una sobrecarga de trabajo, los profesores dejaban tantas actividades que los alumnos no podían hacer tantas cosas, ni los profesores podían calificar tantas cosas que dejaban. Entonces, fuimos a lo largo de la pandemia identificando problemáticas y resolviendo esas problemáticas, ¿no? Entonces, bueno, este también está muy bonito. Este tema, si les interesa después entren y vean, esta herramienta es muy interesante porque nos permite crear recursos o resolver problemas mediante la presentación de un video. Y la misma herramienta me permite crear el video, editarlo, hacer un montón de cosas de una manera terriblemente sencilla. Y igual, ¿no? Aquí en el mismo taller, en los videos, se explica cómo utilizar la herramienta, cómo lo ve el alumno, cómo lo ve el profesor, etcétera. Entonces, bueno, aquí hay mucha información. Está también las cuestiones de gamificación. Nosotros hemos trabajado mucho con gamificación para precisamente sacar al alumno del contexto donde está y meterlo en un mundo paralelo, ¿no? En donde se meta a un videojuego y ahí mismo esté aprendiendo cosas de la materia que está cursando. Y bueno, acá se enseña, por ejemplo, Miro, que es otra herramienta colaborativa, como ya les había comentado, y hay muchas otras cosas. Entonces, incluso cuestiones de estrés, cuestiones de alimentación, cuestiones de emoción y aprendizaje, porque durante la pandemia estábamos todos estresados, todos con ansiedad, con depresión, y abordar la cuestión emocional, pensar en nuestra inteligencia emocional también era fundamental. Muchos de estos ponentes eran de la Universidad de Guadalajara, que son expertos en cuestiones de educación a distancia. Algunos otros pues éramos colegas de aquí de la unidad Lerma o de alguna otra unidad. Entonces, bueno, les puedo crear en un ratito, ahorita que terminemos, una cuenta para que tengan acceso a toda esta información y puedan pues consultarla. Sí, por favor, muchas gracias. Pues,
Sí, Sí, y pues no sé si dime, tengan alguna otra pregunta. No, a mí me gustaría enseñarles algunas de las herramientas, por favor. pero mejor si quieren, si tienen alguna pregunta, la atendemos y luego me regreso acá. Pues siéntanse en la libertad de mandar preguntas por el chat o levantar la mano. Yo sé que varios de aquí ya fueron o han sido profesores en algún momento. Se me va a Angélica. Angélica fue maestra. El propio Sergio. Gilberto Torres, no sé si ha sido maestro. Creo que también Esther ha sido ayudante, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, yo creo que era muy importante esta plática porque las tecnologías de la información, a veces en el posgrado pensamos que son solamente el propio objeto de estudio, pero al mismo tiempo no hay que perder de vista que son el medio, son un medio para lograr fines, ¿no? Y el fin de las tecnologías no son ellas en sí mismas, ¿no? Sino el fin de las tecnologías es mejores condiciones de salud, mejores acceso a otros servicios, acceso a la educación, etcétera, ¿no? Y así es como debemos de pensar nuestro trabajo. Y para ello, pues me parece muy relevante la presencia de una especialista como la doctora Blanca. Yo tengo una pregunta, Blanca. ¿Tú, Sí. tú ves a la universidad con la posibilidad de abrir licenciaturas a distancia? ¿Cómo ves a la universidad? Yo creo que la universidad tiene todo para tener una, y yo lo vería incluso como si fuera una nueva unidad digital. Yo Okay. creo que tenemos todo para poder hacerlo. Sin embargo, sabemos que la legislación tiene establecidas ciertas restricciones que no nos han permitido avanzar en ese sentido. La UAM es de las universidades más, pues más retrasadas en el ámbito De la digital. digitalización, ¿no? Así es, desafortunadamente, y deberíamos de revertir esto. Yo creo que la pandemia nos dio una lección importante de entender y de darnos cuenta que la educación puede seguir aún y bajo las condiciones en que estuvimos muy críticas, aún sin estar del todo, digamos, a un 100% preparados, aún sin saber muchas cosas, porque como bien dijo Sergio, tal vez en otras unidades no hubo la oportunidad de poder capacitar a los docentes e incluso a los alumnos, porque capacitábamos a los docentes y a los alumnos para que pudieran utilizar las plataformas y poder estar trabajando de forma adecuada a distancia. Sin embargo, logramos hacerlo. Estuvimos casi 2 años, todos, dando nuestras clases en línea, que fue una locura, sí, que la curva, como dice Sergio, fue muchísimo más lenta, que el aprendizaje no se dio al 100%. No, porque somos seres sociales y necesitamos el contacto y necesitamos ver al otro y necesitamos tocar al otro y necesitamos sonreírle al otro. Eso es importante. De hecho, el aprendizaje requiere de una emoción. Para que yo tenga un aprendizaje significativo, necesito impregnarlo de una emoción. Si yo les preguntara, ¿recuerda el evento más triste por el que has pasado? Seguro que lo recuerdan y lo recuerdan con una cantidad impresionante de detalles. Incluso vuelven a sentir la emocionalidad que tuvieron en ese momento. ¿Por qué? Porque la emoción es como pegamento del contexto y del conocimiento que estamos adquiriendo en nuestro cerebro. Entonces, si nosotros estamos en un entorno adecuado, donde nos sentimos bien, en confianza, donde nos sentimos tranquilos, donde sonreímos, donde decimos alguna tontería para romper el hielo y ponernos a reír, entonces el aprendizaje se da de manera estratégica. Y eso es lo que tenemos que buscar y tenemos que hacer. Y de pronto, por muchos años, yo he trabajado o he intentado trabajar con las cuestiones de educación a distancia desde hace muchísimos años. Y siempre
siempre teníamos encima, bueno, la observación de que las cuestiones en línea eran de baja calidad. Y yo creo que no necesariamente. Igual en aula yo puedo tener un buen maestro, un excelente maestro o un pésimo maestro. Y si esos mismos maestros me los llevo en línea, pues el que es malo va a seguir siendo malo. El que es bueno va a buscar cómo hacer llegar incluso sus emociones a los alumnos para que aprendan y para que aprendan de manera significativa. Eso es algo fundamental. Y otra cosa fundamental es lo que les mencionaba hace rato de la metacognición. Yo como aprendiz tengo que estar reflexionando en mi aprendizaje. Tengo que darme cuenta qué estoy aprendiendo y cómo lo estoy aprendiendo. Y cuando hago esa reflexión de lo que estoy aprendiendo, me apropio del conocimiento y no lo olvido, no lo voy a olvidar jamás. Pero pocas veces hacemos ese tipo de cosas o a veces no nos han dicho que lo hagamos, ¿no? Entonces, ni ponemos ahí un toque de emoción, ni tampoco nos responsabilizamos a hacer esa retrocognición o esa reflexión de lo que estamos aprendiendo, ¿no? Sí, Me adelante. llama mucho la atención que no solamente nos estás hablando de las herramientas tecnológicas, ¿no? Sino un proceso de reflexión que incluye estas aprendizajes de creo que le llamas la neurocognición, ¿no? Es decir, buscar los ambientes, propiciar las situaciones que favorezcan el aprendizaje. Entonces, yo creo que es algo, estamos en medio de una transformación de la universidad que incluye estos procesos de reflexión que pasan no solamente por lo tecnológico, pero también, por supuesto, por lo humano, por el ser. Y coincido contigo cuando dices que la universidad a veces es muy lenta en sus transformaciones. Creo que tiene todas las capacidades para hacerlo, pero a veces su legislación es una camisa de fuerza, ¿no? Sí. Pues no sé, alguien de nuestro público que quisiera hacer alguna pregunta, por favor, ayúdenme con preguntas para la maestra. Esther, adelante, por favor. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Más que una pregunta, es un agradecimiento por toda la información que nos ha proporcionado. Creo que es importante tanto para quienes transmiten la educación como para quienes la reciben, porque son herramientas que a nosotros como alumnos nos sirven aún para transmitir el conocimiento que estamos adquiriendo a nuestros asesores, ¿no? A veces no pasamos de pues una presentación y mostrarles los avances ahí como podemos darlos a entender en un PowerPoint, ¿no? Y esto creo que nos sirve a nosotros también para transmitir nuestro aprendizaje, ¿no? A quienes nos están asesorando. En lo particular, me gustó mucho su presentación y también coincido en que además de trabajar en esta parte de transmitir el conocimiento de manera virtual, esta parte emocional, ¿no? Que siempre o sea, es algo creo que difícil de reemplazar, esta parte de las relaciones entre las personas, ¿no? Y que llevarlas a una cámara es algo, no es tan sencillo, ¿no? Como podría parecer. Entonces, pues en eso es en lo que se tendría que trabajar mucho, ¿no? Para poder, como decía la profesora, esas emociones, sentimientos, esas relaciones que puedan hacer este tipo de educación algo agradable a todos los que participan en ella, ¿no? Y bueno, es mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Esther. Por ahí tenemos la manita también de Angélica. Angélica, por favor. Buenas tardes, doctora, gracias por su presentación. Mi pregunta va dirigida hacia lo que nos dejó reflexionar y pensar sobre cómo es nuestra forma más bien si reflexionamos cuando estamos aprendiendo. Y bueno, a mí me surge la duda, ¿cómo podemos hacer para transmitírselo a los alumnos? Porque finalmente nosotros como profesores tenemos una metodología
de cómo enseñamos y cómo transmitimos el conocimiento, pero ahorita que nos habla de las formas de pensar, de si reflexionamos o no, creo que la mayoría no estamos conscientes de ello. Entonces, ¿cómo tendríamos que capacitarnos o un curso sobre esa forma de enseñar o transmitir al alumno? Y mira, quisiera, bueno, no sé si ya terminó tu pregunta, mi vida. Ya. Bueno, y yo creo que esto va de la mano con lo que comentaba Esther. Les comento que yo doy en UAM Lerma, de hecho, desde que empezó la pandemia, empecé a dar este curso, todos los trimestres lo estuve dando, además de mi otra carga, daba este curso que inicialmente se llamó Hábitos de Estudio y le fui cambiando el nombre porque lo fuimos modificando hasta llegar a esto que ahora le llamamos estrategias de aprendizaje. Pero este curso, bueno, miren, de inicio tiene un videojuego para que los chicos pues repasen los temas importantes que se ven en el curso. Pero en este curso lo primero que hacemos es esta parte de autoconocimiento, en donde el alumno aprende a identificar su estilo de aprendizaje y su estilo de pensamiento. Aprende a identificar cómo se comunica. Aprende a identificar sus talentos. Y entonces, bueno, acá les pido que hagan que contesten algunos cuestionarios y luego hacemos un análisis de los resultados y les voy explicando por qué a veces a alguien le cuesta mucho trabajo hacer algo y a otro no. Y entonces ellos empiezan a aprender cómo piensan. Y por eso yo se los preguntaba, porque todos pensamos sí, pero generalmente no somos conscientes de cómo lo hacemos. Todos reflexionamos, pero no somos conscientes de cómo lo hacemos. Todos trabajamos, todos nos comunicamos, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos de forma correcta o no? Este primer tema es fundamental para contestar esa parte. Y este trimestre que viene lo voy a dar a los de nuevo ingreso. Igual también los puedo dar de alta en esta aula donde tengo mucho material. Luego, bueno, viene evidentemente la gestión del tiempo. Fíjense que este tema, y este es para lo que comentaba Esther, ¿no? Yo creo que la clave para poder sobrellevar la pandemia era este tema. Aprender a gestionar el tiempo es fundamental. Pocas veces lo hacemos o algunos están acostumbrados a hacerlo, otros no. Y entonces para los que no estaban acostumbrados a gestionar su tiempo, esto se convertía pues en una verdadera locura. Entonces en este tema igual, ¿no? Se les pide que empiecen a trabajar en algunas herramientas digitales y que se organicen por comunidades y que empiecen a hacer cierto trabajo, se les proporciona el material necesario, etcétera. Pero este tema de gestión del tiempo era fundamental. Una vez que ya aprendían a gestionar su tiempo, a ordenar, a hacer su lista de actividades inteligente, a definir prioridades y demás, entrábamos con el control de estrés, porque todos, como les digo, pues andábamos mega estresados, y digo todos, porque además todos tuvimos pérdidas y todos tuvimos muchas complicaciones en la pandemia. Luego entramos a la parte de emociones y aprendizaje. ¿Por qué son importantes las emociones y cómo afectan mi aprendizaje de manera positiva o de manera negativa, ¿no? Luego ya entramos a hábitos de estudio, luego ya competencias digitales, habilidades del siglo XXI, y luego al final ya hacíamos cuestiones ya más físicas de cómo ejercitar la mente y el cuerpo, de cómo alimentarnos, de qué es bueno comer, en qué momento, ¿no? Entonces, este taller lo estuve dando a los alumnos durante toda la pandemia. Y yo creo que los alumnos que lo estuvieron tomando les servía como un espacio de catarsis, como un respiro que les ayudaba a seguir también, ¿no? Incluso yo creo hasta para mí, ¿no? También.
Entonces yo creo que, como bien dices, Angélica, y por eso les hice a propósito esa pregunta, porque generalmente sé que pienso, sé que reflexiono, sé que me comunico, pero ¿cómo lo hago? ¿Es la forma correcta o no? Fíjense que a veces, no sé si les ha pasado, pero de pronto nos identificamos con algún profesor, ¿no? Y decimos, este profesor explica bien bonito. ¿Y saben por qué explica bien bonito? Porque está en el mismo canal de percepción que yo tengo. Entonces lo entiendo bien porque estoy alineado con él. Y cuando tengo un profesor que está en otro canal, entonces me cuesta mucho trabajo entenderle. Y a veces pienso que el profe es malo, no necesariamente es malo. O el profe piensa que yo soy un alumno malo y no necesariamente es eso. Simplemente soy diferente. Y eso muchas veces lo dejamos de lado. ¿Ok? Ok, gracias. Y bueno, quisiera aprovechar solo para mostrarles algunas cosas que he estado trabajando con mis alumnos en esta plataforma que se llama Padlet, que es gratuita, que la podemos hacer, que también podemos pagar y se paga muy poquito para mantener todas nuestros muros digitales en línea. Este es de un curso de algoritmos y aquí los chicos les presentaba un problema y ellos tenían que meter aquí sus algoritmos. Vean, algunos los hacían a mano, o sea, lo importante era que lo hicieran como fuera. De pronto vean en algún tema del curso que les mostré hace un ratito, les planteaba también la pregunta de ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuál es tu plan de vida? ¿Qué es lo que quieres hacer en un tiempo futuro, ¿no? Y esta es la misma herramienta y vean aquí los chicos decían, pues es que yo sueño irme a este lugar, ¿no? Entonces si le pico aquí él me pone su plan de vida. Entonces yo puedo ver el plan de vida de este chico. ¿Qué es lo que piensa hacer al día a día? ¿Qué es lo que piensa hacer a la semana, al trimestre? Su plan de carrera y su plan de vida. Y fíjense que hacer este ejercicio hace que incluso cambiemos de forma radical la forma en que pensamos, en que actuamos. Y vean, cada uno puso aquí pues la información que consideraba importante, ¿no? Y es una forma colaborativa y después cada quien explicaba lo que había soñado, lo que había hecho y se vuelve bien rica la experiencia de aprendizaje utilizando este tipo de herramientas. Y es la misma herramienta, ¿eh? Luego vean, acá es una línea de tiempo. Y igual, esta línea de tiempo la trabajé con directores de instituciones de educación superior, donde compartieron una reflexión también que hicieron, ¿no? Entonces yo puedo usar líneas de tiempo, yo puedo usar un mural como este donde todos van posteando información. Vean, aquí todos estuvieron haciendo infografías o mapas mentales de algún tema y entonces lo compartían con sus compañeros. Este otro también es una línea de tiempo. Y bueno, como les decía, hay un montón de herramientas. Esta de Flip es genial, Miro también. Esta otra es para el genial y pues es para crear presentaciones. También es muy bonito porque en una nube de conceptos puedes ver la tendencia de pensamiento del grupo, ¿no? Bueno, y ahí les digo, Loom es otra herramienta, o sea, hay una cantidad de verdad impresionante de herramientas que podemos utilizar y que hacen que el alumno se vuelva más activo dentro de la clase, aunque estés dando la clase en línea, ¿no? De pronto me acuerdo cuando estábamos en pandemia, me pidieron que diera una plática a los profesores de la Academia de Ingeniería Civil, ¿no? Y yo les decía, ellos se quejaban conmigo de que los alumnos eran apáticos, que no participaban, que no encendían su cámara, que no hablaban, que no contestaban, que se sentían que estaban hablando solos, etcétera, etcétera. Y entonces yo les decía, pues es que tú los tienes que activar, es que tú los tienes que motivar a que participen, a que hagan algo. Usa estas herramientas, usa tal cosa, y me decían, no, es que eso es imposible. Yo les decía, no, no es imposible. Tú puedes transmitir tus emociones
tu emocionalidad a través de la pantalla también. Y puedes contagiar a tus alumnos. Fíjense que en estos temas de aprendizaje y emociones, o de estrés, o de la parte de alimentos, incluso yo buscaba algún especialista en alimentos que nos viniera a platicar del cerebro y de otras cosas, y los alumnos empezaran a abrirse. Y les voy a comentar algo para mí maravilloso que me ocurrió. La primera generación hace un año que regresamos bueno, que empezábamos ya a retomar la presencialidad, pues de manera, pues con muchos todavía restricciones. El grupo que tuve, que le di esta materia, los chicos de nuevo ingreso, era un grupo de 150 alumnos, ¿no? Y entonces en la primera clase se me ocurre decirles: hola jóvenes, ¿cómo están? Y entonces les digo: ¿quién me quiere compartir cómo se siente? Y de pronto veo cientos de manitas levantadas. Dije: Dios mío, la clase no nos va a dar para que todo el mundo platique. Y entonces todo el mundo empezó a decir que se sentía muy contento porque había entrado a la universidad, y otros que estaban muy tristes porque se había muerto su mamá, y otros que se sentían tal cosa, y otros que tenían que estar trabajando. Y entonces todo el mundo empezó a platicar cosas, y no saben el entorno que se dio. Y para mí fue grato porque en mucho tiempo, o sea, durante toda la pandemia no me había pasado eso. Entonces, yo creo que depende mucho de nosotros también, cómo son nuestros alumnos. Nuestros alumnos son un reflejo de nosotros. Y cuando yo digo, es que los alumnos son apáticos, es porque yo soy apático. Y eso a veces los profesores no lo reconocemos. Y debemos reconocerlo también. Bueno, ya me emocionaste. Oye, el tiempo es un verdugo Sí. implacable, sin piedad. Ya estamos llegando al final, pero además de darte las gracias por tu participación en nuestro seminario, no me quiero ir sin hacerte una pregunta. Sí. Ajá. ¿Presencial o a distancia? ¿Qué ¿Presencial prefieres? o a distancia? ¿Qué prefiero? Creo que yo necesito, por ejemplo, el contacto. Yo necesito abrazar a mis alumnos. Yo necesito verlos, darles una palmadita o jalarle la oreja cuando no está trabajando, ¿no? Sin embargo, te puedo decir que trabajar a distancia también me encanta. O sea, y logro establecer esa conexión con mis estudiantes, ¿no? Yo creo que es una cuestión de adaptabilidad. O sea, también, ¿dónde está nuestra capacidad de adaptación? Debemos de ser seres que nos debemos de adaptar al contexto en el que estamos. No importa si sea presencial o no. Y yo creo que para mí, eso es lo importante. Perfecto. Oye, pues muchas gracias. Yo creo que ha sido muy enriquecedor tener esta visión que nos proporcionas de las tecnologías, ya lo mencionaba yo, no como un medio, sino como un fin para lograr potenciar los objetivos de la sociedad, como es el caso de la educación. Blanca, de nuevo, muchas gracias y esperamos que no sea la última vez que nos veamos por acá. Hasta luego.